En la cosmovisión vigente en España en el siglo XVI, el establecimiento del primer reino americano exigió la fundación de los primeros obispados: Tlaxcala en 1525, México en 1530, Oaxaca 1535, Chiapas 1539 y Guadalajara 1548. Para encabezarlos se realizó una cuidadosa selección de los prelados. Los primeros obispos, sabios y ejemplares, en adición a sentar las bases para el gobierno de sus diócesis, legaron escritos filosóficos y teológicos, como también lo hicieron algunos letrados religiosos mendicantes. Ellos escribieron en favor de los habitantes originarios y a propósito de las fundaciones de conventos e iglesias en las nuevas tierras. Mauricio Béchot llama proféticos a estos textos. Los primeros pobladores de la Nueva España demandaron para la educación de sus descendientes la fundación de una universidad, la cual abrió sus puertas en 1553 con brillantes catedráticos inmersos en el humanismo renacentista y doctos en el escolasticismo de su tiempo. Fueron estos autores de los primeros tratados de filosofía y teología que se llevaron a la imprenta en la Nueva España para servir de textos en las aulas y sumar sus contenidos al debate intelectual sobre América y los americanos. El doctor Mauricio Béchot nos ofrece en su conferencia Filosofía y Teología, siglos XVI al XVIII, un compendio del cultivo de las humanidades en la Nueva España en el siglo XVI, espacio que ofreció a los letrados innovadores el reto de pensar y comprender a una sociedad neófita en el marco de la fe cristiana. Nos proporciona luz sobre los autores de la teología y en general del pensamiento profético propio del siglo XVI, de los que varios fueron catedráticos en la Real y Pontificia Universidad. En relación al siglo XVII, el doctor Béchot nos dirige la atención hacia los escritos de Carlos de Sigüenza y Góngora, polifacético novohispano de quien cabe mencionar su papel como historiador y defensor del patrimonio histórico novohispano. En 1692 contribuyó a salvar de las llamas el archivo de la Ciudad de México. Béchot hace también referencia a Juana Inés de la Cruz, cuyos escritos son revelación de un pensamiento y teología que se podrían en nuestros días calificar como precedentes de la filosofía y teología de género. La producción literaria del siglo XVIII la explica nuestro historiador como un producto de la formación recibida en los colegios jesuitas. Para la primera mitad del siglo se remite a uno de los egregios exalumnos de los jesuitas, Juan José Eguiara y Eguren, autor y editor de esa magna historia del pensamiento novohispano que es la Biblioteca Mexicana. Eguiara, además de dar cuenta de su revisión y registros sistemáticos de la producción novohispana, custodiada en las principales bibliotecas, la de la Real Universidad y la de los conventos de México, importó una imprenta con excelente tipografía en la que alcanzó a editar el primer tomo de su obra. Como ejemplos de nuestros intelectuales que de cara a las luces difundieron sus saberes en el ámbito de las humanidades, Mauricio Béchot menciona a algunos de los jesuitas que en el exilio fueron insignes exponentes del saber novohispano y cuyas obras de filosofía y teología irradiaron en los círculos intelectuales europeos. Para concluir el muy erudito e interesante repaso a las herencias teológica y filosófica novohispanas, Béchot se refiere al pensamiento de Benito Díaz de Gamarra, Antonio Alzate y José Ignacio Bartolache, quienes con pluma en mano mostraron con su orgullo y celo por la identidad americana que sus escritos estaban a la par de los intelectuales europeos. Los dejamos con la conferencia Filosofía y Teología de los siglos XVI al XVIII, que esperemos sea de su agrado. Mauricio Béchot es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro y doctor en la misma especialidad por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Su principal área de estudio ha sido la hermenéutica, la filosofía medieval y la novohispana, filosofía del lenguaje, filosofía analítica y estructuralismo. En la Universidad Nacional Autónoma de México se desempeña como profesor de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras y es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas,
de cuyo seminario de hermenéutica fue fundador y primer coordinador. Ha publicado varios libros sobre historia de la filosofía novohispana y hermenéutica filosófica. También ha publicado numerosos artículos y reseñas en revistas filosóficas de México y el extranjero. Es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Seminario de Cultura Mexicana. En el año 2000 recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en Humanidades y los doctorados honoris causa por la Universidad Anáhuac del Sur y por la Universidad Veracruzana. Es fundador de la propuesta filosófica llamada hermenéutica analógica, sobre la cual se han publicado libros y artículos en México, España, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Un saludo a todas y todos. Voy a hablar de la filosofía y la teología en la Nueva España, desde el siglo XVI en que comienza hasta el siglo XVIII en que ya se da paso, poco después, a la parte de México independiente. Y voy a comenzar con una teología que se dio muy al principio de la Nueva España, que la podemos llamar una filosofía y teología profética, porque se dedicó a defender a los indígenas, a nuestros pueblos originarios. Así, por ejemplo, Fray Julián Garcés, que nace entre 1452 y 1460 y muere en 1543, él fue el primer obispo que hubo en estas regiones, fue obispo de Tlaxcala y Puebla. Y él es célebre porque escribió en un latín muy elegante una carta muy famosa que envió al Papa Paulo III, defendiendo la racionalidad de los indígenas. Ustedes saben que se les negaba, se decía que al principio llegaron a decir los europeos que eran irracionales. Él se opone a todo eso, le explica al Papa y logra una bula muy importante del Papa, una carta papal, en la que se reconoce la racionalidad de los indios, por lo tanto se prohíbe la esclavitud de los indígenas, pero no fue, como sabemos, escuchado, no se puso en práctica. Después de él podemos mencionar, sobre todo, claro, a Fray Juan de Zumárraga, importante franciscano, que nace entre 1452 y 1460 y muere en 1542. Él fue el primer obispo y arzobispo de la Ciudad de México. Y fue célebre porque gracias a él se trajo la imprenta. También él gestionó que se hiciera la universidad, aunque fue un poco después, pero sin embargo también él escribió como intelectual unos pareceres, es decir, unos documentos en los que se oponía a la esclavitud de los indios, ¿verdad? Sobre todo él señala que inclusive eran marcados con hierro candente, ¿verdad? Con hierro y fuego para los dueños de estos esclavos. Él se opone a todo eso y esos pareceres han sido también considerados como de filosofía y teología política que se hizo aquí en México. Después de él viene otro también muy célebre, Don Vasco de Quiroga. Don Vasco de Quiroga nace en 1480 y muere en 1565. Él, como sabemos, fue obispo de Michoacán, está en tierras michoacanas, y escribió una información en derecho muy prolongada. Tenían que dar informes al gobierno español y él ahí habla de una fundación que hizo, una idea muy creativa y muy genial, los hospitales pueblo. Como los indígenas estaban desparramados en los montes, en las selvas, porque habían sido vencidos y huían, pero pasaban una gran hambre, por ejemplo, ¿verdad? Y tenía que reunirlos en pueblos, es lo que se dedicó a hacer. Estos hospitales pueblos servían además para enseñarles, para darles hospedaje, pero también para enseñarles artesanías, para enseñarles agricultura, ganadería. Todo esto ya después los enviaba a poblar, a formar pueblos de indígenas y pueblos también de españoles. En esta información en derecho, además,
habla de estos hospitales pueblos a los que les da constituciones. Hizo unas constituciones aparte para reglamentarlas y que funcionaran de manera mejor. Y bueno, está también muy célebre Fray Bartolomé de las Casas, un pensador dominico que él nace en 1484 y muere en 1566. Él fue obispo de Chiapas y él fue de los que más se opusieron a la esclavitud de los indígenas y a las encomiendas, que sabemos que fueron repartimientos que se hacían de indígenas para que los explotaran los españoles. Él escribe una gran historia de las Indias y allí ya aprovecha para oponerse a la esclavitud de los indios y a las encomiendas, cosa que también lo hace en los tratados, unos tratados muy importantes que se publicaron inclusive en imprenta, para que se dieran cuenta de que estaba siendo ilegal, injusta, ese dominio que hacían, esa opresión a los indígenas. Y también, sobre todo, es muy importante un libro grande, que es la Apologética Historia Sumaria. De sumaria no tiene nada, porque es muy grande. Se editó en la UNAM en 2 volúmenes, y allí hace una comparación de la cultura indígena con la cultura de los griegos y latinos que los humanistas renacentistas tanto admiraban. Y una cosa en la que se puede también ver este humanismo de estos pensadores era que recogían mucho del Renacimiento. Es decir, trataban de combinar el humanismo renacentista con la formación escolástica que tenían como cosa normal y natural. Por ejemplo, utilizaban mucho a la utopía de Tomás Moro. La trataban de plantar aquí en las nuevas tierras de la Nueva España, de las Indias, ¿verdad? Por ejemplo, todos ellos tenían conocimiento de la utopía de Tomás Moro. Se sabe el mismo Vasco de Quiroga tenía su ejemplar anotado y lo comunicaban. Como había pocos libros en ese tiempo aquí en estas nuevas tierras, se sabe que se reunían ellos en consejo, estos obispos, y se prestaban ese libro importante de la utopía de Tomás Moro. De hecho, Vasco de Quiroga lo que quiere hacer en sus hospitales pueblo es plasmar esa utopía en estas nuevas tierras. La conoció también Zumárraga y la quiso también plasmar Bartolomé de las Casas, solo que a diferencia de don Vasco, a él le falló, porque trajo campesinos de España para que enseñaran estos oficios a los indios, pero hubo una revuelta muy importante de los indígenas que estaban ya muy sojuzgados y mataban a los agricultores y tuvo que suspenderse ese experimento, un experimento social en la Nueva España. Bien, después de haber hablado de esta filosofía y teología profética, que se dedicó de manera muy política y jurídica también a la defensa de los indígenas, ya podemos pasar a otra etapa que fue la filosofía y la teología académica, porque ya existían colegios de algunas órdenes religiosas y también la universidad, que primero comenzó siendo real, es real y pontificia, pero primero fue real porque tuvo el decreto de la corona y ya un poco después fue también pontificia con la bula pontificia que le daba ese estatuto también de eclesiástica. Y en ella hubo mucho pensamiento también en los colegios. Debo mencionar a Fray Alonso de la Veracruz, un agustino que estuvo en Michoacán, ¿verdad? Que él fundó colegios y también participó en la universidad. Él nace, según algunos, en 1504, pero más seguro ha sido en 1507 y muere en 1584. Él fundó varios colegios. Él ya era profesor en España, profesor joven, muy prometedor, muy brillante. Y los mismos agustinos lo contrataron de Salamanca, la Universidad de Salamanca, en la que ya enseñaba, para que fuera a América, para que fuera a la Nueva España a enseñarles a los que se formaban para ser agustinos misioneros en la Nueva España. Y ya él acepta, pero al llegar al puerto de Veracruz, decide hacerse agustino.
Él llegaba no como agustino, iba a ser pagado para que enseñara, pero decide entrar a la orden agustina y por eso toma el nombre de Alonso de la Veracruz. Él era Alonso Gutiérrez, toma el nombre de Alonso de la Veracruz por ser el lugar en el que decidió hacerse religioso agustino. Y él fue muy benemérito porque fundó varios colegios con la universidad. Es decir, fundó colegios en Michoacán a los que dotaba también de bibliotecas. Él pudo traerse cajones enteros en los barcos de libros para formar estas bibliotecas junto con los colegios que iba sembrando, porque fueron varios colegios en Michoacán. Y también fue de los primeros catedráticos en la universidad que estaba recién fundada. Se fundó en 1551, pero comenzó a funcionar propiamente en 1553. Y allí Fray Alonso de la Veracruz fue uno de los primeros catedráticos. Se ha dicho que fue el primer catedrático de filosofía, pero más bien, según las actas de la universidad, lo fue de Biblia y de Santo Tomás. Pero bueno, fue de los primeros catedráticos que hubo en la nueva universidad de estas tierras. Y él allí enseñó lo que se solía enseñar de filosofía escolástica, que eran comentarios a Aristóteles, como se hacía en aquel tiempo. Tiene un comentario muy grande a la lógica, tanto de Porfirio como de Aristóteles, ¿verdad? Pero también una física, que es muy notable porque reúne de una manera muy competente los conocimientos científicos que se tenían en esa época. Esa física speculatio, que así se llama en latín la obra de Fray Alonso de la Veracruz, hace que la Universidad de México estuviera a la altura de las mejores universidades de Europa, inclusive las de Salamanca, de Alcalá, las de España, ¿verdad? Era una formación muy competente la que se daba a los jóvenes que estudiaban en la Universidad Mexicana. Y también Fray Alonso de la Veracruz es notable porque estudió los matrimonios indígenas. Tiene un libro sobre los matrimonios indígenas, por lo que es considerado como uno de los primeros antropólogos, antropología científica, porque describe costumbres, describe los ritos que tenían, y él lo hacía simplemente para hacer ver que los matrimonios indígenas eran válidos, que no tenían que volverlos a casar por la iglesia, porque tenían lo que se pide siempre en un matrimonio, que es el consentimiento de los dos que se casan, de los novios y que son ahora esposos después del matrimonio indígena, válido. Y tiene otras cosas también de su pluma, pero lo más importante, como digo, es este curso que abarca la lógica y la física. Es un curso que se publicó en la imprenta, la primera imprenta que hubo en México, la de Juan Pablos, y además en otras que ya empezaban a surgir, porque tuvo varias ediciones, el curso de Fray Alonso de la Veracruz. Una cosa muy notable, como 150 años antes de que en Estados Unidos hubiera en Harvard College, lo que después será la Universidad de Harvard, una logiquita que circulaba manuscrita. Nosotros teníamos ya incluso obras impresas de filosofía y teología en la Universidad Mexicana. También puedo mencionar otro gran pensador, Fray Tomás de Mercado, dominico, que él nace hacia 1523 y muere en 1575. Él venía de España, era originario de Sevilla, pero aquí trabajó muchísimo y nos deja también un curso, igual que Fray Alonso de la Veracruz, que abarcaba la lógica y la física. Pero también en el caso de Tomás de Mercado, podemos ver que su lógica era tanto de las sumas de lógica como de la dialéctica de Aristóteles. Y en el caso de Tomás de Mercado es célebre porque además tiene un libro de economía. Él llegó como mercader, entra en los dominicos, estudia y se hace filósofo y teólogo, también da clase en colegios de la orden y gracias a todo lo que conocía de los mercaderes, ¿verdad?, escribe una suma de tratos y contratos, que es considerada
por uno de los mejores historiadores de la economía, por Schumpeter, como un clásico. Él dice en su historia del análisis económico, que está, por ejemplo, publicada en el Fondo de Cultura Económica, que para el siglo XVI él elige como gran economista a Fray Tomás de Mercado, que tiene esta suma de tratos y contratos, que era lo que se hacía entre los comerciantes. Por eso, como él fue mercader, conocía perfectamente esto. Además, su obra de lógica es muy importante, porque nos da a ver cómo los estudiantes de la universidad y de los colegios, él trabajó en el colegio más bien de los dominicos, en el convento de Santo Domingo, que tenemos en el centro, y también fue profesor en España, fue profesor en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y asesor de los comerciantes, porque sabemos que de Sevilla era como la meca de la que todo se reunía ahí de economía, y los comerciantes todo lo traían de Sevilla para la Nueva España. Por lo tanto, nos dio una enseñanza muy fuerte, muy elevada, de lo que era la moral económica, que es lo que después en las historias de la economía se han recabado. Y también, ya de final de este siglo XVI, pero muy importante también, fue un padre jesuita, Antonio Rubio. Antonio Rubio nace en 1548 y muere en 1615. Sabemos que venían de España, toda esta parte pues tardó un poco en que hubiera ya pensadores propiamente criollos nuestros, ¿verdad? Venían propiamente de España, pero aquí duraban muchos años y por lo tanto se les ha considerado como pensadores mexicanos. En las historias de la filosofía en México aparecen, en las historias de la teología en México también tienen su lugar. Antonio Rubio, él también, igual, él escribe un curso de lógica y física que trataban, digamos, los temas que se solían enseñar en los colegios y la universidad. Él trabajó en colegios de los jesuitas, como era de esa orden, y enseñó además también lógica y física y otras materias. Pero lo importante de esto es que una de las partes de ese curso de filosofía es la lógica mexicana. Es decir, una lógica, imagínense ustedes, ya mexicana, a finales del siglo XVI y principios del XVII, porque ya fue publicada propiamente impresa en 1605. Nos da un gran orgullo el pensar que antes de que en otras partes, sobre todo de América del Norte, hubiera algo de pensamiento, ya teníamos incluso una lógica apellidada mexicana, lógica mexicana, una lógica mexicana que aparece muy a principios del siglo XVII, pero el pensador es de finales del siglo XVI. Esto tiene una gran importancia porque yo me puse a investigar a partir de esta lógica mexicana de Antonio Rubio y encontré que la citaba el gran Leibniz. Leibniz, este gran filósofo alemán, tiene una tesis, fue su tesis de bachillerato en aquel entonces, lo que ahora es la licenciatura, ¿verdad?, sobre lógica, y cita Logmex, es decir, la lógica mexicana de Rubios, ¿verdad?, de Antonio Rubio. Y también la conoció nada menos que Descartes. Imagínense, el gran Descartes, que es considerado como el fundador de la filosofía moderna, en un colegio jesuita, La Flèche, tenía como texto con el que preparaban los exámenes el curso de Antonio Rubio. O sea, además de pensar lo que le da Europa a México, debemos de pensar lo que le da México a Europa. En concreto, esta lógica mexicana, así con el nombre de mexicana, fue estudiada por Descartes, el iniciador de la filosofía moderna en Europa, y por uno de sus seguidores, Leibniz, que fue también un gran pensador alemán de aquel entonces. Entonces, debe darnos orgullo esto que sabemos que ocurrió en la Nueva España. Y también ya nos damos cuenta que favoreció no únicamente a México, sino a Europa. Porque una cosa final, la lógica mexicana, y en concreto el curso de Antonio Rubio, tuvo muchísimas ediciones.
Lo podríamos llamar un bestseller, porque tuvo como 50 ediciones en el siglo XVII. Pocas obras tienen tantas ediciones, lo que implica el éxito que tuvo, y fue muy enseñado en Europa. Yo creo que eso también debe de hacernos notar lo bien que estaba la enseñanza en la Nueva España en ese entonces, que se podía codear con cualquier universidad de Europa, tanto de España como de los demás países. Es un orgullo tener pensadores de esa talla. Dejando ahora el siglo XVI, pasamos a la filosofía y la teología en el siglo XVII. Ahí primero hay que señalar a un agustino, Fray Diego Basalenque, que él nace en 1577 en España. Él sobre todo fue historiador. Tiene una historia de la orden agustina en esta tierra, pero también hizo un comentario a Aristóteles, como lo vimos ya en el siglo XVI, era muy semejante, ¿verdad? Solo que si los del siglo XVI trataban de ser escolásticos con humanismo, estos eran escolásticos barrocos, porque el barroco era lo que estaba en el siglo XVII muy presente. Hay que notar también a un dominico, Fray Francisco Naranjo, que él nace en 1588 y muere en 1663. Yo pude encontrar la obra de este escritor, que estaba perdida, pero después de muchos clavados, en el fondo reservado de nuestra gran Biblioteca Nacional, allí pude encontrar la obra de Fray Naranjo. Naranjo era muy célebre por una cosa muy extraña y muy curiosa. Tenía una memoria prodigiosa. Se parecía a este personaje de Borges, Funes el Memorioso, que desde que tenía uso de razón no olvidaba nada. Y él también lo dice. Él deja un escrito, porque nosotros poseemos las actas del archivo dominicano, que antes estaba en el convento de Santo Domingo, ahora está en Querétaro, ¿verdad? Pero allí pude encontrar documentos de él donde llega a decir que no olvidaba nada desde que tenía uso de razón. Entonces hay que tomar en cuenta unos ejercicios, prácticamente ejercicios para que lo viera el virrey, para que lo vieran las autoridades en la Nueva España. Hizo dos demostraciones pasmosas. La primera fue más elemental, porque allí incluso lo quería hacer esta demostración para obtener cátedra en la universidad, que no la logró en ese momento, ¿verdad? Pero les dijo a los que estaban allí examinándolo: comiencen algún libro de Santo Tomás de Aquino. Nada más díganme el comienzo del artículo, porque ahí no es por capítulos, sino por artículos, y yo acabo todo. Y se quedaban pasmados. Le decían cómo empezaba, y él de memoria decía todo el artículo de la Suma Teológica de Santo Tomás. Y así hicieron la demostración. Incluso tuvieron que detenerlo, pero bueno, si quieren les sigo con San Agustín, ¿verdad? Que también ustedes me pueden tomar cualquier obra de San Agustín, me dicen cómo comienza, ahí sí el capítulo, y yo termino, les digo todo el capítulo de memoria. Se quedaron pasmados. Curiosamente no le dieron la cátedra, pero hizo después otra demostración, todavía más pasmosa, porque también pidió varios amanuenses, varios escritores, digamos, amanuenses eran los que les dictaban como secretarios o secretarios, les dictaban y podían escribir lo que les dijera la persona que les dictaba. Y él pidió 4 o 5 amanuenses y les fue dictando una frase salteada a cada uno de ellos. Nada más imagínense, una frase, otra frase, otra frase, otra frase y otra frase. Ya después de que les dictó muchísimas frases, se dieron cuenta de que correspondían a los artículos diferentes de Santo Tomás, pero con toda coherencia y completísimos, todos de memoria. Es decir, tenía una memoria pasmosa, pero no queda en eso, en el puro memorismo. También tiene una obra de comentario a Santo Tomás, que tuve la suerte de encontrar, como digo, en nuestra Biblioteca Nacional, en el gran fondo reservado, que ahí ya no, pero antes había muchas cosas todavía sin clasificar y que eran tesoros. Yo pude ir todavía cuando estaba en el centro,
cuando estaba la Biblioteca Nacional, estaba en Isabel la Católica y creo que era Uruguay, una calle por allí, y allí me encontré esta obra manuscrita de Fray Francisco Naranjo. O sea que no nada más era pura memoria, porque luego se acusa de memorismo a la enseñanza de aquella época. No, también tiene un comentario a Santo Tomás que yo edité en la UNAM y que es sumamente importante. Y bueno, también hay que considerar a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Él más bien, además de filósofo, era astrónomo y le tocó describir y explicar lo de un cometa que les dio mucho miedo a los pobladores de la Nueva España, porque se pensaba que los cometas eran más bien como castigos divinos, etc. Y él, al contrario, muy científico para esa época, les hace ver que es una cosa de meteoros y que no se asustaran, etcétera, etcétera. Y también aprovecha para hacer allí toda una disquisición filosófica, por supuesto también teológica, acerca del cometa desde la astronomía, la teología y la filosofía. Y también hay que, en un libro que escribió, también hay que mencionar la Libra Astronómica Filosófica. Es decir, ahí ustedes ven cómo comenta la parte astronómica, pero también la parte filosófica, quitando muchas ideas que tenían por la astrología, porque todavía en esa época había calendarios astrológicos para ver el que nacía en tal día, en tal mes, qué suerte le iba a tocar, etcétera, etcétera. Ya él es más científico, él ya conoce la ciencia que se daba en su siglo, en su tiempo. Y yo menciono también, me gusta siempre mencionar en este siglo XVII nuestro, a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, como sabemos, fue una gran poetisa, o poeta, como dicen también ahora para las mujeres, pero una gran pensadora. Sor Juana Inés de la Cruz nace en 1651 y muere en 1695. Claro, por supuesto, no fue filósofa de profesión, no se permitía a las mujeres estudiar en la universidad, aunque se narra que ella, de muchachita, de jovencita, le pedía a su mamá que la disfrazara de muchacho para poder ir a la universidad y meterse en la Facultad de Artes, que era la de Filosofía o la de Teología. Era muy culta Sor Juana Inés de la Cruz. Su poesía nos ha colocado en muchas partes en Europa, en la historia misma de la literatura. Pero también debo decir, yo escribí un libro sobre Sor Juana y su filosofía. En su poesía, en sus obras dramáticas, están llenas de filosofía, una filosofía, sobre todo filosofía moral, muy de su entonces, ¿ya? Porque también debemos reconocer, en ese entonces la moral estaba muy en contra de la mujer, y ella se dedica a hacer toda una defensa de la mujer, tanto en su poesía como sobre todo en sus dramas, en su obra dramática, en sus cosas del teatro, porque también tiene mucha obra dramática escrita. Y es una gran mujer, se la ha tomado como una gran feminista, y es que tiene además también una carta que le escribe al obispo de Puebla, donde hace una defensa estupenda de la mujer, porque al final a ella le prohíben escribir y leer, que se dedique a sus cosas de religiosa. Y esto la deprimió, como podemos imaginar, que por eso inclusive se llega a decir que murió por atender a las religiosas que estaban contagiadas en una epidemia o pandemia de aquel entonces, ¿verdad? Se contagió y murió por atender a sus hermanas. Pero también se habla que posiblemente ella se dejó morir porque tenía una depresión tan severa, porque le habían prohibido dedicarse a lo que más le gustaba, que era a escribir. Les parecía a esos jerarcas que no era propio de una monja, de una religiosa, pero ella era, además de monja, una gran mujer, gran escritora, gran poeta o poetisa que tenemos nosotros en la historia de la literatura. Y es otro orgullo también que debemos tener en las letras mexicanas. Bien, podemos pasar entonces a nuestro siglo XVIII, que es como el más rico, el más cargado de producción intelectual en la historia de México. Y tenemos que atender a todo esto porque es parte de nuestra historia cultural, es parte de nuestro acervo filosófico, teológico, literario
y parte de nuestra cultura. Y ahí podemos mencionar a Juan José de Yara-Yeguren. Él nace en 1696 y muere en 1763. Él es notable porque, además de sus obras filosófico-teológicas, escribió sobre bibliografía. O sea, fue un gran bibliógrafo. Él tiene, aunque no se acabó de publicar en su tiempo, se está acabando de publicar en el nuestro, porque dejó mucho en fichas y otro también en manuscrito, pero publicó una biblioteca mexicana. Es decir, se pensaba que en México no había producción intelectual, ¿verdad? Un clérigo de España le recomienda en una carta a su sobrino que no vaya a México porque no va a encontrar ni dónde estudiar ni qué leer. Entonces esto le dio mucha rabia a Yara-Yeguren y se puso a recabar toda la información que pudo de lo que se había escrito propiamente en México. Y así elabora la Biblioteca Mexicana, es decir, un libro, varios tomos de bibliografía que se hacía en México, que se tenía muchas veces manuscrita, pero también otras veces impresa, y era un gusto saber cómo había mucha producción intelectual en nuestras tierras. Y también lo notable es que acompaña a muchos, no a todos, pero a muchos de los más grandes y principales escritores con una semblanza, en la que nos narra su biografía, en la que nos dice a qué se dedicó, de qué clases trabajó, etcétera, etcétera, para tener datos de esos pensadores. Y así también podemos decir que es uno de los primeros que hace historia del pensamiento en México, en la Nueva España, ¿verdad? Todo eso nos ha servido mucho hasta en la actualidad. En la misma universidad, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, se ha seguido publicando lo que dejó manuscrito y dejó mucho que no pudo terminar por la muerte en apuntes muy ligeros, o inclusive muchas veces nada más son tarjetas, pero todo eso se posee en la universidad. Y cabe hablar de que en este siglo se dio la modernización de la enseñanza en México. Como he dicho, había una enseñanza puramente escolástica, pero podemos hablar de que nuestros pensadores mexicanos en el siglo XVIII eran escolásticos de formación, pero también renovadores, modernizadores. Es decir, ya allí se empieza a conocer todo lo que había de filosofía y de ciencia moderna en Europa. Sabemos que España prohibía mucho la modernización. Tardó más en España por las cuestiones políticas, ¿verdad? Y eso afectaba a México, porque en la Nueva España las prohibiciones, los trámites tan dificultosos que se ponían para los libros, para que hubiera flujo de libros a España, era yo creo que peor para que llegaran a México. Se tenía mucho miedo, tanto en la política como en la religión. Por eso estaba la Inquisición española, siempre lista para ver qué libros llegaban a sus colonias, ¿verdad? Entonces, sin embargo, también hubo esa modernización, principalmente gracias a los jesuitas, no únicamente, pero principalmente gracias a los jesuitas en sus colegios, hasta que llegó la expulsión. Sabemos que en 1767 hubo una expulsión de los jesuitas en todos los dominios de España y Portugal, pero hasta que llegó esa expulsión, los jesuitas se encargaron de modernizar la enseñanza de la filosofía en la Nueva España. Después siguieron otros, como también hablaré muy brevemente, de otros que además de los jesuitas, cuando ya estaban expulsos de la Nueva España y de todas las posesiones de España, fueron a Italia. En Italia había los famosos estados pontificios, ¿eh? El Papa tenía sus territorios y allí fueron a refugiarse. Tenemos, por ejemplo, entre los jesuitas, voy a mencionar únicamente a tres que son los más importantes. Diego José Abad, de 1727 a 1779, que fue michoacano. Él es célebre porque además de obras de filosofía y teología, tiene un gran poema latino, que le llamó el poema heroico, ¿verdad? Donde habla mucho también de filosofía y de teología. Era una manera de enseñar a través de la poesía.
a los estudiantes que tenían que saber en ese tiempo el latín para poder estudiar en los colegios y la universidad, pero además en una poesía muy hermosa. Es una poesía muy elegante, el poema heroico de Diego José Abad. Y tenemos también a otro que es Francisco Javier Alegre, veracruzano. Él nace en 1729 y muere en 1788. Él más bien dejó un curso teológico, las instituciones de teología, pero cabe decir que tuvo mucho éxito porque conoció varias ediciones y conoció también un éxito en Europa que no se podían imaginar. Ya de hecho estaba él en Italia, pero se conoció en España, se trabajó en otras partes, ¿verdad? Y se hicieron incluso de alguna manera compendios, lo cual indica, ¿verdad? Conocemos también compendios de esta obra de teología que nos muestra el éxito que tuvo. Y también tenemos a Francisco Javier Clavijero, igualmente veracruzano. Él nace en 1732 y muere en 1787. Como se ve, eran prácticamente contemporáneos los tres, estos tres jesuitas, que modernizaron completamente en sus cursos, dejaron cursos manuscritos, pero en el caso de Francisco Javier Clavijero hay una cosa muy célebre. Él también fue historiador, además de los cursos que dejó de filosofía, en concreto una física particularis que se descubrió el manuscrito muy recientemente y en Guadalajara se editó. Y también en la historia, él hace una historia antigua de México, en la que defiende mucho a nuestros indígenas. Es curioso, pero los ilustrados europeos despreciaban mucho a los indígenas nuestros, ¿no? Buffon, el gran naturalista, y Raynal, De Pau, todos estos científicos, entre comillas, hablaban muy mal de nuestras tierras. Ni siquiera se tomaban el trabajo de ir a los que habían estado explorando nuestras tierras, sino o de oídas o de lecturas muy de segunda o tercera mano. Y hablaban muy mal de nuestras tierras. Pensaban que incluso era difícil que, como éramos antípodas de los europeos, hubiera tierras en las que se pudiera vivir bien. Hablaban con desprecio de los indígenas, casi igual o peor que como los encomenderos, que necesitaban que los europeos los manejaran, los dominaran, fueran siempre sus rectores, ¿verdad? Y eso, claro, justificaba las colonias en las nuevas tierras descubiertas. Pero daba risa, decían que acá todo era inferior, porque imagínense, leones sin melena, pues eran los pumas, ¿verdad? Y ellos los consideraban como menos que lo que se daba, por ejemplo, en África, ¿verdad? Camellos pequeñitos, pues no es cierto, eran las alpacas, las vicuñas, todo esto que también se daba, por ejemplo, en Perú, pero ellos consideraban que era inferior. Pensaban que estábamos siempre en lugares sin ninguna salubridad, ¿verdad? Que todo era pantano por acá, y sin siquiera haber venido a México, haber venido a la Nueva España, ni siquiera, como digo, haber preguntado a los exploradores que ya conocían bastante estas regiones. Era, por así decir, un desprecio, un menosprecio que tenían a los indígenas y en realidad a todos los que vivían aquí en estas tierras, porque de esa manera justificaban la opresión, la dominación, ¿eh? Clavijero fue célebre y muy digno porque se dedicó a oponerse. En esa historia antigua de México no únicamente habla de la historia de nuestros indígenas, sino que habla muy bien de su cultura, la cultura que tenían, y la opone a la que estaban menospreciando los ilustrados europeos. Prácticamente les dice que mejor se callen, que no saben, que no conocen lo que está pasando acá. Y ya para ir concluyendo, también podemos mencionar cuando ya son expulsados los jesuitas, Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, un sacerdote oratoriano. Él nace en 1745 y muere en 1783, pero él elabora un curso que se imprimió, un curso impreso
de filosofía moderna en México. Elementa Recentioris Philosophiae, que se ha traducido acá en la UNAM como elementos de filosofía moderna, porque era ya toda la modernización. Él no fue muy innovador, muy creativo, porque supo resumir de otros manuales de filosofía que ya existían en Europa, pero modernizó la enseñanza en México. Y fue muy célebre, incluso estuvo a punto de ponerse como texto, como libro de texto en la Universidad de Salamanca, pero se dice que por las envidias y porque ya estaban ellos haciendo, los españoles, sus propios manuales, no permitió esa junta en la que dictaminó ese libro, no permitieron que fuera nombrado, como se pensaba hacer, libro de texto de nada menos de la Universidad de Salamanca en aquella época. Y tenemos ya finalmente filósofos científicos, después de Gamarra y sus elementos de filosofía moderna. Cabe mencionar a José Antonio Alzate. Alzate nace en 1737 y muere en 1799. Y él fue el director del Diario Literario de México, que no únicamente era de literatura, sino que daba noticia de la filosofía y de la ciencia que estaba cundiendo en Europa en ese momento. Y a veces incluso se oponían muy duramente a la filosofía escolástica, porque hay que decir, había muchos tradicionalistas que estaban en contra de esta modernización de la enseñanza de la filosofía y la ciencia en la Nueva España. Y claro, ellos trataban de conservar lo más posible esa enseñanza ya pasada de moda, que era la escolástica, aunque tenía muchas cosas muy valiosas, pero, por ejemplo, en ciencia, en física, tenían que modernizarse, porque había muchos descubrimientos que no consideraban los escolásticos. Y esto lo hicieron, como dije ya, los jesuitas, estos tres, sobre todo que mencioné, pero también Gamarra, en sus elementos de filosofía moderna. Y lo hicieron también Alzate en este diario literario, pero que también daba mucha información de los descubrimientos científicos, y se oponía a veces muy duramente a la filosofía escolástica, porque ya les costaba mucho trabajo modernizarse. Y también tenemos que mencionar a Ignacio Bartolache, que fue editor de otro periódico. Él nace en 1739 y muere en 1790. Y editaba un periódico, el Mercurio Volante. Como sabemos, Mercurio era el mensajero de los dioses, por eso él le puso Mercurio Volante. Además, Mercurio tenía esas sandalias con alas para que lo hicieran mucho más rápido y sutil que todos los que se podían imaginar de mensajeros. Y fue el mensajero de los dioses, por eso el periódico se llamó el Mercurio Volante. Y aquí también se daban noticias de filosofía moderna, de ciencia moderna, que estaban en contra de las cosas que tenían ya muy anticuadas algunos muy tradicionalistas escolásticos, sobre todo, como digo, en la física. Y estos también enseñaban matemáticas que después aplicaban, por ejemplo, para las inundaciones que se hacían aquí en la Ciudad de México. Es decir, eran filósofos ya muy prácticos, filósofos científicos, ¿verdad?, que podemos mencionar, Alzate y Bartolache. Y ya finalmente, solamente quiero mencionar una cosa que es ya el paso de la Nueva España al México independiente, es decir, el paso de la Nueva España al México independiente, que es nada menos que don Miguel Hidalgo y Costilla. Don Miguel Hidalgo y Costilla nace en 1753 y, como sabemos, muere fusilado en 1811. Pero él fue también profesor en Michoacán. Él enseñó en lo que después fue el Colegio Michoacano, la Universidad Michoacana, ¿verdad? Siendo todavía estudiante, él concursó con un escrito que era el nuevo método para enseñar teología, y fue premiado. Es decir, también tuvo su parte intelectual, su parte filosófica y teológica, que después lo dispararía para hacer la fundamentación
de la Revolución de Independencia, de la Guerra de Independencia, que como sabemos también, otro que está en el paso ese, el padre Mier, ¿verdad? El padre Mier fue el que ya incluso tiene unas disputaciones ya más intelectuales para fundamentar la Guerra de Independencia, que se fue gestando ya a partir de esos últimos momentos de la colonia y dio paso a un México nuevo, a un México independiente, pero que depende de estos pensadores, porque utilizaron incluso argumentos escolásticos y argumentos también modernos, por ejemplo, de la Ilustración francesa. Todo esto también es parte de nuestra historia cultural, es parte del legado que tenemos de nuestros escritores, de nuestros pensadores novohispanos que también llegan a la actualidad. Porque únicamente, como una conclusión, podemos decir, el tiempo cultural que más duró en México, el tiempo de filosofía, como la conocemos, importada de Europa, el tiempo de teología, como la conocemos, también importada de Europa. No niego que haya habido en los pueblos originarios. Mi gran amigo Miguel León Portilla se encargó de hacernos un libro sobre la filosofía náhuatl. Pero la filosofía, digamos, escolástica, moderna, que conocemos ya a partir de entonces, donde duró más fue en la Nueva España. 3 siglos. Sabemos que en el siglo XIX fue lo de la independencia y la reforma, pero fue un siglo. En México apenas estamos pasando del siglo XX al siglo XXI. Entonces, tenemos que estudiar a fondo, hacer una historia muy bien hecha acerca de los siglos que tuvimos de colonización, de la Nueva España, del virreinato, porque forman parte de nuestra herencia cultural, de nuestro ser, de nuestra propia identidad como mexicanos. La cultura, no únicamente la política, sino también la cultura filosófica y teológica y literaria, influyen en lo que hemos sido y en lo que estamos siendo ahora y tal vez en lo que vamos a hacer en un futuro en México. Y muchas gracias.
Thank you.